no sé si se iba a ir a otro lugar a ver si se conectaba. Bueno, ahora sí empezó a grabar. ¿Les parece que empecemos por la situación número 2? No sé quiénes tenían, si alguien tiene intención de iniciar. Bueno, hola. Hola. Nosotras tenemos un caso 2 de Sara, que bueno, no sé si quieren que hagamos lo mismo que la semana pasada, que primero leamos el caso y luego... Sí, totalmente, de acuerdo. El caso lo tengo, creo que lo leo yo. Natividad, ¿quiénes están en el grupo con vos? Repetime. Bueno, Camila Arguet, Virginia Blanco y Micaela Koch. Ok. Ah, le presento yo. El caso lo tengo acá abajo. Ah. Sí, tengo que presentar así. Y después el trabajo, sí, si querés. Se ve, ¿no? No sé si se escucha. Ah, ahí hizo que sí. Sí, sí, se ve. Bueno, leo. Caso número 2. Sara. Demanda de intervención profesional por una niña de 13 años que pertenece a la comunidad romaní gitana. Institución a la que se demanda intervención, área de niñez, adolescencia y familia, COPNAF. Configuración de la situación social-familiar. Sara Markovich vive junto a su padre Darío, 47 años, su madre Luciana, 30 años, abuelos paternos, dos tíos varones, hermanos de su padre, de 17 y 23 años, su hermana Lupe, de 8 años, y su hermano Fabián, de 10 años. En la casa lindera a la suya viven otros tíos, tías, parientes que también forman parte de la comunidad y con quien comparten el día a día. La vivienda se ubica a las afueras de Paraná y en el mismo terreno cuentan con una compra y venta de automóviles. Sara concurrió a la escuela primaria cercana a su domicilio hasta los 10 años y su trayectoria escolar estuvo signada por reiteradas faltas, pero con una descripción hacia ella de parte de docentes y directivos que lo ubican como una niña amorosa, atenta, dispuesta a aprender y muy lectora. Refieren que pasaba los recreos en la biblioteca y lamentaba no poder llevarse a su casa libros para continuar su entusiasta lectura. Comentan las docentes que no tenía muchos amigos y que si bien abordaban aspectos vinculados a la relación entre pares, su vestimenta y restricciones propias de su familia eran difíciles de comprender por parte de los alumnos de su curso. Sara pudo manifestarle a su docente la tristeza que le generaba no poder concurrir más a la escuela porque ella soñaba con poder ser maestra, por más que en su comunidad los gitanos no estudian y las mujeres menos. El padre nos dice que para leer las manos y vender curitas, con saber leer y escribir un poco ya estamos. Sara solía concurrir a un taller en una comisión vecinal que quedaba a unas 10 cuadras de su casa. Ella siempre andaba vendiendo por ahí y sabía los días y horarios en que funcionaba el taller de lectura para los chicos del barrio y también le daban la leche y galletitas. Allí conoció a la señora Vero, con quien estableció un vínculo de mucha confianza y a quien le contaba mucho de sus pesares sin dejar de respetar la ley gitana, pero animándose a soñar con ojos de niña. En la última conversación mantenida, Sara le cuenta a Verónica que había escuchado una conversación de su padre donde la palabraban y que esto le generaba mucho temor. Sara no volvió al taller y frente a ello, la señora Verónica se acerca a la NAF manifestando su preocupación e intervención para saber si Sara se encuentra bien. La trabajadora social del área y la psicóloga concurren al centro de salud del barrio para saber si la familia Markovich realiza controles pediátricos y médicos allí, si concurren regularmente y si en alguna oportunidad algún profesional se ha acercado al domicilio. Allí obtienen datos generales del registro de salud del grupo familiar, donde se evidencia ausencia de control hacia los niños, como así también de vacunación y la advertencia de que no han sido bien recibidos cuando el agente sanitario se ha acercado a la vivienda.
A los pocos días, las profesionales concurren al domicilio de Sara, observan a lo lejos que ella estaba lavando ropa debajo de un árbol y rápidamente sale su madre a recibirlas. A los pocos minutos aparece Darío, que se queda a pocos metros en donde estaba manteniendo la conversación. Las profesionales refieren estar realizando un seguimiento en forma coordinada con el centro de salud y que querían acercarle días y horarios de atención pediátrica y vacunación para los niños y niñas que formaban parte de la familia. Asimismo, querían invitar a Sara y sus hermanos a concurrir a la comisión vecinal para participar de los diferentes talleres que allí funcionan. Luciana se sorprende que llamen Sara por su nombre, agradece la visita y se despide. Y ahora sí, vamos ahí atrás. ¿Y acá afuera? Andar en el Meet. Pone ahí, presenta, ahí está. Pone una pestaña. ¿Está? Ajá, ahí dice trabajo. Bueno, esa es la situación y ahora vamos a comentar un poco el desarrollo del trabajo. Sí. Capaz que lo acercás así se ve más grande. Allá en el Zoom. Ahí. A ver si me queda muy grande ahí. Okay. Mica, ¿estás por ahí? Sí, hola, buenas tardes. Bueno, comienzo leyendo yo y después siguen mis compañeras. El caso propuesto por la cátedra gira en torno a una niña de 13 años llamada Sara, miembro de la comunidad romaní gitana. La misma vive en las afueras de Paraná junto a su familia. Según el registro, desde hace 3 años no concurre a la escuela primaria y recientemente también se ha notado su ausencia en el taller de lectura que ofrece una comisión vecinal cercana a su vivienda. Es a raíz de la ausencia de Sara en el taller y de la última conversación que mantiene con la señora Vero, perteneciente a dicha comisión vecinal, que se demanda la intervención desde la NAF-CONAF. La señora Vero se constituye en una referente para la niña, en tanto se observa la construcción de un vínculo de mucha confianza en donde Sara puede manifestarle sus angustias. Es por ello que esta seño se constituye como un actor clave en la situación. Específicamente, en la última charla que mantuvieron, la niña le comenta el temor que tiene porque escuchó que sus padres la van a palabrar. Esta palabra consideramos que es una categoría que contiene en sí misma un conjunto de prácticas y discursos pertenecientes a su cultura, sobre los cuales creemos necesario indagar más en profundidad para lograr interpretar qué implica esto para la niña. A partir de esta conversación, la seño deja de verla en los talleres y decide comunicarse con el ANAF-CONAF, dada la preocupación que le generó este intercambio. Este aspecto creemos que es revelante y nos llamó la atención en tanto que quien solicita la intervención es la docente, representante de la comisión vecinal y no la escuela, la cual luego de una entrevista comenta que la ausencia de Sara en la misma desde hace 3 años. Por otro lado, desde la escuela se comenta que su trayectoria escolar estuvo marcada por ausencias e irrupciones. Recuperan y aportan como dato importante a tener en cuenta la propia tristeza manifestada por la niña por tener que dejar la escuela y su argumento de que en la comunidad no se necesita saber mucho para vender curitas y leer las manos. A pesar de que Sara haya expresado el deseo de ser docente. En la situación propuesta, la trabajadora social y la psicóloga del área deciden revelar información en segundo lugar del Centro de Salud del barrio. Allí se encuentran con otros 2 datos que consideramos relevantes. El Centro de Salud no registra controles médicos de las niñas y de vacunación, y también registran a modo de advertencia no haber sido bien recibidos los agentes sanitarios por parte de la familia. En este sentido, una primera acción de acercamiento a la niña y su familia por parte del equipo de ANAF fue acercarse a su domicilio para comentar que está realizando un seguimiento de controles de vacunación con el centro de salud e invitándolos a participar a Sara y a sus hermanos
de esto, así como los talleres que brinda la comisión vecinal. No relatan que esta visita haya sido conflictiva. Sin embargo, se relata al final que la madre de Sara les resulta raro que sepan el nombre de la niña. Hola, ¿cómo andan? No sé si se escucha. Bueno, después nosotras tuvimos en cuenta la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que consideramos que esta situación se ve atravesada por la vulneración de los derechos de la niña en cuestión con respecto al acceso a la educación, en primer lugar, al artículo 15 y su derecho a ser oída y su opinión sea tenida en cuenta, pero además tengamos en cuenta que la educación presenta su carácter de obligatoriedad con el artículo 16 de la Ley 26.206, desde jardín de 5 años hasta la finalización de la escuela secundaria. En este sentido, nos parece pertinente enfocarnos en primer lugar en esta cuestión a intentar pensar intervenciones que estén abocadas a lograr que la niña retome sus estudios. También consideramos que es fundamental que no pierda la red comunitaria que construyó, es decir, estos vínculos, lazos sociales por fuera de la familia y la comunidad gitana, ya que fue en última instancia la seño la que formó parte de su vínculo más arraigado, con quien entabló una confianza y quien se preocupó y demandó, digamos, esa intervención con el objetivo de que se proteja sus derechos que le pertenece en cuanto a niña, digamos. Para lograr dicho objetivo, en nuestra intervención consideramos que es necesario rebacar más información que permita aportar a la complejización de la situación. Por ejemplo, principalmente nos interesa saber en qué momento Sara dejó de ir a la escuela, hasta qué edad es común que las niñas vayan a la escuela en relación a la comunidad gitana. Esta interrupción en su trayectoria fue conflictiva o espontánea. Desde esta organización institucional se realizó alguna intervención al respecto que involucra a su familia con respecto a las entrevistas, visita domiciliaria, etc. También nos preguntamos, ¿hubo algún hecho significativo en su vida cotidiana desde que se alejó de ir al taller de la lectura de la comisión vecinal? ¿A qué se debe la repentina ausencia en el taller? También sería interesante indagar un poco más en relación a las trayectorias escolares de sus padres y los vínculos más cercanos en la comunidad para intentar comprender qué implicancias y significados tienen en la vida de un gitane estos recorridos. Por último, creemos necesario saber si en su familia perciben ingresos de alguna política social, como la Asignación Universal por Hijos, otros programas provinciales o municipales. Bueno, tomando los dichos de Sara, quien manifestó miedo y angustia ante el hecho de haber escuchado que su padre la iba a palabrar, una práctica común en su cultura, como futuras trabajadoras sociales consideramos necesario que ésta no pierda el vínculo con instituciones en donde pueda acceder al conocimiento y garantización de sus derechos como niña. Por esto mismo, nuestras potenciales líneas de acción se enfocarán en tener presente su pertenencia e identidad gitana, al mismo tiempo que generar prácticas que permitan acompañar los deseos y garantía de los derechos de esta niña. Y en este punto nosotras estuvimos investigando un poco más para adentrarnos también en lo que es la comunidad gitana y no construir una intervención más que nada desde los prejuicios que por ahí traíamos. Y bueno, retomamos los aportes de Esteban Petris, que él realiza un estudio sobre una comunidad gitana de Neuquén y específicamente sobre los cambios que se dan en las tradiciones que sostienen esa comunidad. Y él introduce la categoría de interculturalidad de Catherine Walsh, la cual se define como un proceso de relación, comunicación y aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos, valores y tradiciones distintas, enfocado en generar, construir y propiciar un respeto mutuo y un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos a pesar de sus diferencias culturales, sociales y de género. Es un proceso que intenta romper con la historia hegemónica de una cultura dominante y otra subordinada, así como reforzar las identidades tradicionalmente excluidas y construir una convivencia de respeto y de legitimidad mutua,
La base de la interculturalidad es la identidad individual de los diversos grupos socioculturales y de la sociedad. Estos aportes nos permiten pensar varias cuestiones. En primer lugar, pensar en proponer acciones en la institución educativa que no subordinen ni anulen su identidad cultural ni la de su familia y que la misma sea respetada. Con esto creemos necesario que se construya un vínculo de respeto de la escuela con la familia y Sara que permitan convocarles y sentirse alojadas en la institución. Esto con el fin de que se refuerce la permanencia y continuidad de la escolaridad. Esto lo pensamos en relación a eso que traía la escuela, en relación a que los compañeros, digamos, de Sara por ahí no podían comprender algunas cuestiones de como su vestimenta, digamos, o algunas prácticas que por ahí ella traía desde su cultura. Y por ahí nosotras creemos que Sara pueda sentirse alojada, digamos, con su propia identidad en esa escuela, puede llegar a garantizar la permanencia de ella en la institución educativa. Y después, siguiendo con las primeras líneas de acción del equipo de la ANAF, de la trabajadora social y de la psicóloga que visitaron a la familia, por ahí nosotras creemos importante pensar la intervención desde un diálogo sostenido y respetuoso con la familia, con el fin de construir un consenso común que tengan claro los derechos de Sara como niña. Esto también nos llevó a dialogar muchísimo, digamos, porque creemos que no es posible pensar una intervención por fuera de la familia de Sara y por ahí tomar, digamos, como lo que dice Kars, digamos, de tomar su historia, digamos, como parte, digamos, también de la intervención, y por ahí creemos que que eso solamente se puede llegar a lograr manteniendo un vínculo con la familia, con visitas, ¿cómo es que se dice? No me sale la palabra. No, con visitas, digamos... ¿Domiciliarias, visitas? Sí, pero decía como más recurrentes, digamos, no Con más intensa, más... Claro, más frecuencia. Más frecuente. ¿Y por qué te parece lo de la visita con mayor frecuencia sería para ligar con más fuerte el vínculo y poder como ir compartiendo el proceso en la toma de decisiones con la familia y que no sean totalmente alejados? Claro, porque por ahí, digamos, nos parece que para poder respetar su cultura es necesario poder acercarnos y conocerla, saber qué piensa la familia, y por ahí eso, pensamos que solamente eso lo podíamos llegar a lograr manteniendo un diálogo fluido, digamos, y manteniendo un vínculo de confianza con la familia. Por eso, digamos, eso lo pensamos como fundamental, digamos, y continuar ese como primer trabajo que habían hecho el equipo de la ANAF. Y bueno, como último también creíamos importante que si la familia no cuenta con la asignación universal por hijo, poder trabajar en la gestión de este reconocimiento, porque consideramos que la condicionalidad de esta política, que implica escolarización y irregularidad en los controles médicos, puede ser una estrategia que garantice el efectivo ejercicio de los derechos de esta niña y sus hermanos y la implicancia de sus padres en esta responsabilidad. ¿Y acá? Sí, el tuyo. Bueno, teniendo en cuenta la consigna C del trabajo y un poco el debate más presente en la elaboración, fue como esa relación que nosotros reconocimos entre un nosotros, que éramos como el equipo que intervenía, y Sara y su comunidad, digamos. Entonces, un poco con todo lo que eso implica de la diferencia y la construcción del otro por la desigualdad, retomamos nosotros sobre todo en este punto, y nos preguntábamos cómo mediar entre una cultura y otra, porque si bien somos conscientes de la desigualdad que existe al pertenecer a la cultura hegemónica, al contar con ciertos mecanismos como los legales para imponer nuestras ideas, tomamos la decisión política de tener siempre presente que hay valores que pueden llegar a enfrentarse durante las intervenciones, y por ello pretendemos construir estrategias de intervención desde el consenso con la familia de esta niña. Por eso ahí tomamos los aportes de María Eugenia Almeida en un texto donde trabaja los distintos tipos de construcción del otro, en esa relación con ese nosotros-otros, y tomamos la idea de pensar la construcción del otro a partir de relaciones de desigualdad, porque consideramos que, como dice la autora, analizar al otro partiendo de que es producto de una relación de asimetría y desnaturalizar aquello que está debajo de la interacción nosotros-otros,
ordena las cosas de un modo distinto. Y esto tiene consecuencias en la forma que asumirá el diálogo, la comunicación y el puente con nosotros. Esta situación, la de Sara, nos permitió abrir varios interrogantes en los cuales también apostamos a reconocernos en esa relación nosotros-otros. ¿Dónde están los límites entre una cultura y otra? ¿Cómo construir intervenciones que no borren las identidades del otro? ¿Qué de nosotros y de nuestros supuestos, de lo que está bien, de lo deseable para una niña, se pone a jugar en una intervención profesional y qué hacemos con ello? ¿Qué rol tienen estos supuestos en el diálogo con ese otro? ¿Qué es negociable y qué no en esa intervención? Y para finalizar, otra discusión que tuvimos al respecto es al respecto de utilizar como estrategia el acompañamiento para que la familia perciba la UH con el objetivo de que la condicionalidad de la misma sirva de seguimiento de que los derechos tanto de esa niña como de sus hermanos estén protegidos y garantizados. Eso nos movilizó una serie de inquietudes de orden ético. En primer lugar, no desconocemos a la UH y la asistencia como un derecho en sí mismo, pero esta situación consideramos que esta política se constituye como una herramienta, como un medio para alcanzar el fin u objetivo de nuestra intervención, el cual es garantizar otro derecho. En este sentido nos preguntamos cuán ética era esta acción que estábamos definiendo nosotros o pensando y desde qué posicionamiento podíamos justificarla o rechazarla. Y eso es todo. No terminaba de entender cuando leía el trabajo esta parte que ustedes dicen al final de por qué, digamos, cuestionarían como la decisión desde lo ético de sugerir la tramitación de la asignación o del derecho a la UH. No sé si querés comentar algo. Porque cuando estábamos discutiendo un poco lo que surgiera la idea de que obviamente la entendemos como derecho. Al mismo tiempo, la condicionalidad que presenta la política también nos permitía, la pensábamos como una idea de poder tener algún rastro de Sara, que no quede desanclada de las instituciones y poder seguir esa situación, digamos. Quizás no lo explicamos, pero lo pensábamos en esos términos, y si era ético pensar eso también como estratégicamente para no perder a Sara, digamos, en su trayectoria, digamos, puesto que ya había empezado a intervenir, digamos, en la ANAF, digamos. Un poco iba en esa línea, no sé si se me entendió. Sí, entendí. Forma parte de las estrategias que tenemos a mano como trabajadores sociales, ¿no? Sí. Y otra cosa que se me venía es, bueno, cuando ustedes hablaban de como de que tuvieron que hacer como un trabajo de romper algunos de los prejuicios que aparecían en relación a la cultura gitana, con qué prejuicios se fueron encontrando, que eso me parece que está re bueno y tiene mucho que ver con esto de la práctica como objeto de análisis, de poder, como, bueno, uno está repensando a partir de una meta reflexión, que es lo que pone en acto las intervenciones, ¿no? Bueno, un poco ahí, Sí. un poco ahí lo más problemático o el nudo más central de la discusión fue cuando se menciona que ella tiene tristeza o miedo por este hecho de que la van a palabrar, digamos. Sí. Obviamente, nosotras consideramos que eso es como, era problemático porque no sabíamos qué es lo que estaba sucediendo en realidad, porque no lo describen la situación. Al mismo tiempo no queríamos caer en una posición donde juzgáramos a la familia por la decisión que tomaba, pero tampoco en un rol o en una actitud como relativista de que, bueno, como es otra cultura, se puede tolerar cualquier cosa, digamos. Por eso ahí un poco nos ordenamos yendo a la ley de protección integral de niños, digamos. Porque sí, se nos armó una discusión bastante larga en el grupo de en qué punto nos estábamos metiendo con las cosmovisiones de otra cultura, en qué punto eso era una vulneración de derecho, si lo leíamos en vulneración de derecho, en qué clave lo leíamos en una vulneración de derecho, si desde un prejuicio o si es una postura profesional, digamos, un poco eso, pero más que nada fue por la cuestión del apalabramiento, digamos, y de que nos generó una situación así como de, che, no está tan bueno esto, pero ¿cómo lo tramitamos? Porque es otra cultura. O sea, ellos también se perciben como otra cultura, por eso también retomamos los aportes de esa relación nosotros-otros, digamos. Poder repensarnos ahí también para pensar la situación, porque de verdad nos puso como una encrucijada, digamos, de... Y podría decirse que hay como un dilema ético ahí entre... Bueno, es que nos sentíamos así en la discusión, era como,
¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, ¿para dónde ir sin cagarla, digamos? O sea, sin mandarnos macana, respetando la identidad, eso que queríamos nosotros, pero bueno, también esta cuestión ética de la vulneración de los derechos de una niña, digamos. Claro, de que no deja de ser una niña. Tal cual, por eso. Por eso también la decisión por ahí de que el eje de la intervención no esté puesto en esa práctica, digamos, del apalabramiento, sino más que nada en la trayectoria escolar de Sara y sus hermanos, digamos, nos parecía que era una forma de poder entrar y poder comenzar un vínculo con la familia para después poder llegar a otras cuestiones, pero no, o sea, como que decidimos eso, sentíamos que había como dos cuestiones fuertes, digamos, en la situación y decidimos como enfocarnos fuertemente en lo que era la continuidad educativa. Totalmente. Porque además también en una parte también del escrito lo mencionamos, pero puede que se haya pasado, pero también, digamos, en la escuela, digamos, Sara puede llegar a acceder a un montón, a conocer sobre todo sus derechos, acceder a una educación sexual integral, que es lo que debería suceder, ¿no? Pero creíamos que tanto la escuela, digamos, como este espacio en la comisión vecinal que ella tenía, eran como unos soportes de contención para ella y donde también podía sostenerse por fuera de su comunidad, porque también puede suceder, digamos, como, digo, puede suceder que haya personas dentro de la comunidad que en algún momento no se sientan cómodas con alguna práctica y decidan correrse de ahí. Que bueno, no es lo que sucede en la mayoría de los casos, pero digo, conocemos noticias, digamos, donde ha sucedido, entonces por ahí nos parecía eso, que lo más importante era que ella no pierda el vínculo con esas instituciones y las redes comunitarias que había armado. Buenísimo. Re interesante, chicas, el trabajo. La verdad No que... sé si por ahí las otras compañeras también quieren comentar algo de los prejuicios también que habíamos estado hablando. Ustedes saben que me pasó también que cuando las escuchaba pensaba en esto que ustedes plantean, que quizás sería como una buena estrategia para cooptar, si se quiere, o sea, como a que la niña siga asistiendo a la escolarización, como el trabajar la aceptación dentro de la escuela de su cultura, digamos, de sus modos, de sus formas, pero a la vez se me aparecía una encrucijada así como re fuerte, pues me di cuenta que lo primero que pensaba es que en realidad su expulsión de la escuela no tiene que ver con eso. A lo primero que la asocié es a una decisión de los padres, digamos, como para evitar que se quebrantara su propósito, su objetivo de que ella siga estando apalabrada, como que se habían visto cuestionado. Y después pensé, bueno, pero también eso es prejuicio, digo, no había como indicios más concretos. Cuando ustedes lo charlaron así, me di cuenta de que en realidad como que yo lo había interpretado de esa manera, pero que no necesariamente tenía que ser de esa manera. No sé si se entiende. Sí, en realidad no explica tampoco mucho en la situación, o sea, en cómo nos llega el escrito, no se explica mucho tampoco cómo, porque ella en realidad deja de ir a la escuela hace tres años antes de esta situación, digamos, en la que se empieza a intervenir. Entonces, Claro. digamos, también nos preguntamos, por eso lo pusimos como un dato relevante, porque, digamos, ¿qué pasó, digamos, que la intervención empieza 3 años después de que ella abandona la escuela? Tampoco sabíamos cómo la había abandonado, si había habido algún conflicto, o simplemente un día dejó de ir y no pasó más nada. Uh-huh. Bueno, buenísimo, chicas, gracias. No sé si hay algún aporte más. No, yo coincido con vos, Euge, súper interesante. Me parece re bien lo que ustedes proponen de indagar sobre una cultura que es un tanto lejana y donde es verdad, cada uno de nosotros somos, yo me sumo también a esa, portadoras de prejuicio más que nada por desconocimiento. Entonces me parece bien como uno cuando se empieza a incluir en una temática o problemática, busca, digamos, armarse de la mayor cantidad de herramientas para poder
comprender mejor esa situación, y me parece que en este caso, cuando ustedes traen esta investigación de este autor de allá que investiga sobre Neuquén, Esteban Petri, me parece súper bueno, y eso tendría que ser como un hábitus, ¿no? Que si nos metemos en determinada temática o en determinadas situaciones que desconocemos, lo primero que tenemos que hacer es ver de qué manera profundizamos sobre eso, me parece sustantivo. Lo que sí queda, pero eso es como que el pulso de la propia intervención lo va marcando, es qué pasa cuando, bueno, uno no encuentra recepción de parte de los otros para dar lugar a este derecho a la educación que ustedes dicen, y ahí uno tiene que apelar, qué sé yo, o judicializar la situación o cosas por el estilo, que muchas veces nos vemos enfrentados, y ahí uno, qué sé yo, por lo menos en lo personal, la piensa mucho porque sabe que eso después termina jugando en contra, entonces es medio como un trabajo de tablero de ajedrez, de adelantar, avanzo dos, retrocedo uno, voy viendo, miro las alianzas, pero bueno, es eso, de eso se tratan las intervenciones de trabajo social, digamos. Ninguna son lineales, así tiqui tiqui, todo un pasito atrás del otro, siempre están atravesadas por este tipo de cuestiones, que me parece que, bueno, son los modos en los que se construyen las relaciones humanas, sociales, ¿no? Pero eso nomás, lo dejo, no sé, capaz que el otro grupo tiene un avance distinto y podemos trabajar el otro grupo que trabajó este tema, ¿no? Eso iba a decir. Bien. No sé si andan por ahí. El otro grupo que tenía la situación número 2 eran Belén Godoy, Evangelina Jaimes y Estefanía Orellano. Así que si están por ahí, ¿les parece? Seguimos por ese grupo, así terminamos de trabajar la situación 2 y después pasamos a la 3. No están igualmente ninguna de las 3 conectadas, por lo que voy bien. ¿Alguna tiene contacto con alguna de ellas? No. Bueno, sigamos entonces por la otra situación, chicas. La situación número 3. Había 2 grupos que tenían esa situación asignada. El de Pía La Roca, o La Roca, no sé bien cómo es. Catalina Ruffini y Paula Legaria. O el de Gabriela Garcilaso, Inés Morel y Malena Molina. Sí, acá estamos nosotras, las del primer grupo que nombraste. Ah, bueno, buenísimo. ¿Me escuchan bien? Iniciar? Sí. Presento la situación también, ¿no? ¿O la leo así nomás? Léela si querés. Bueno, situación número 3, Paula. Demanda de ampliación de diagnóstico en certificado único de discapacidad. Institución a la que se demanda intervención, Instituto Provincial de Discapacidad. Configuración de la situación. La situación recuperada a continuación es la de Paula, de 37 años, oriunda de Paraná. Es mamá de Patricio, de 12 años, a quien cría con poca, casi nula presencia de su padre, con quien Paula ya no conforma pareja desde hace mucho tiempo. Vive con sus padres, su hijo y un hermano menor. Tiene una discapacidad visual a partir de una enfermedad congénita que se fue agravando con los años y le fue disminuyendo la visión. Tiene como ingreso una pensión nacional por invalidez y la asignación universal por hijo con discapacidad por Patricio, que tiene diagnóstico de autismo. Cuando tiene posibilidad, realiza changas en distintos tipos de tareas, todas eventuales y en negro. La conocimos a través de una entrevista que la realizamos por un turno para tramitación de ampliación de diagnóstico en su certificado de discapacidad. El turno había sido otorgado a partir de una nota presentada por su papá. Paula ya tenía CUD emitido en 2013 por los problemas en su vista anteriormente mencionados que tiene desde el nacimiento
y que se fueron agravando con el paso de los años. En esta oportunidad, la nota presentada por su padre y firmada por él pedía que se incluyera un diagnóstico realizado por médico psiquiatra en el CUT de Paula. Por lo observado en los informes del médico, en ese momento estaba con acompañamiento médico y psicoterapéutico, transitando una situación de padecimiento psíquico. Al llegar el momento de la entrevista e indagar en relación a la demanda de incorporación de nuevo diagnóstico en el CUD, nos encontramos con que Paula no sabía que el objetivo de la entrevista era tal, ni que su padre había presentado esa solicitud. Sus padres le dijeron que tenía que concurrir a una entrevista, pero sin explicitar la finalidad. Ella suponía que se trataba de alguna cuestión burocrático-administrativa. Cuando le explicamos de qué se trataba ese encuentro y por qué estaba allí, Paula se angustió notablemente, no pudiendo contener el llanto y contando cómo podía que de la misma manera había terminado cediendo la tutela de su hijo a sus padres, sin saber completamente lo que firmaba debido a su discapacidad. Relató también que tenía una relación muy tensa con su padre por una pelea que habían tenido un tiempo atrás, después de la cual la relación no volvió a ser la misma, y que vive con una pensión por invalidez, que ella misma administra para satisfacer en lo que puede sus necesidades y las de su hijo, siendo ella quien se ocupa del cuidado y atención del niño, responsabilizándose de sus terapias y de su escolaridad. La angustia denotaba que Paula estaba en situación de padecimiento. Desde el equipo dimos lugar a que Paula pudiese expresar qué opinaba en relación al trámite. Se trabajó, además, algunas cuestiones acerca de los alcances y características del certificado único de discapacidad y finalmente decidió no dar lugar a la ampliación de diagnóstico con criterio basado en el cuidado de Paula, decisión que le comunicamos finalizada la entrevista y con la que expresó estar de acuerdo. Unos días después se acerca al instituto la madre de Paula preguntando qué había pasado con el trámite y por qué no se había dado lugar a la ampliación diagnóstica. Dijo además que por su diagnóstico su hija tenía tendencia a fabular y a cambiar la realidad de sus narraciones, y que necesitaba la cobertura de la medicación psiquiátrica y demás prestaciones vinculadas de lo que se hacían cargo ellos, los padres hasta el momento, ya que sin el CUD la obra social no lo cubría. Bueno, esa es la situación. Voy a presentar. ¿Se ve? No, no se ve, Paula. Ah, ahora, bien. Me anda muy lento. Ahí sí se ve, Paula. Genial. ¿Y vos, Paula, ves algo aparte del Power? ¿O solo ves Power? No, solo veo el trabajo. Ah, estoy esperando que los que inventaron el Meet inventen algo para que se pueda ver a la gente porque te agarra una desesperación. Estoy esperando el descubrimiento ese, la invención esa. Bien. Ahí, Urisa, si quieren empezar. Buenas tardes. A mí también me anda mal la conexión de internet, así que no prendí la cámara por eso. Y estamos con Pía acá las dos, así que vamos a hablar del mismo celu. Bueno, voy a arrancar la 1. Lo que hicimos fue como identificar las instituciones y los actores. Y ahí pusimos, bueno, como principales actores está Paula, su hijo Patricio, su padre, su madre, y bueno, la organización institucional que interviene es el IPRODI, y bueno, como elemento el certificado único de discapacidad.
Después pusimos que algunas categorías y aspectos importantes a tener en cuenta era la discapacidad, el diagnóstico, el padecimiento, el ingreso, los referentes, la vivienda, los convivientes, los informes médicos, las tareas de cuidado. Y bueno, y también problematizamos algunos aspectos, sacamos algunas frases que estaban en la situación. Por ejemplo, ahí pusimos: la angustia denotaba que Paula estaba en situación de padecimiento. Y bueno, ahí nos preguntábamos: ¿padecimiento de qué? ¿Cómo se entiende el padecimiento? ¿Desde qué lugar y cómo se lo concibe? Después hay otra frase que decía: finalmente decidió no dar lugar a la ampliación de diagnóstico con criterio basado en el cuidado de Paula. Decisión que le comunicamos finalizada la entrevista y con la que expresó estar de acuerdo. Y ahí nos preguntábamos a qué se referían con cuidado, cómo lo concebían, qué aspectos tienen en ese criterio de cuidado y cuál es la estrategia que ellas como profesionales se planteaban en esa cuestión de cuidado. Y bueno, y además resaltamos la frase de que, donde dice que Paula le daban lugar para que exprese eh, lo que pensaba del trámite. Después, en la 2, habla, la voy a leer. Dice: el caso expresa una situación problemática compleja que atraviesa la vida de Paula, debido al pedido del padre de ampliación de diagnóstico del CUD, sin su consentimiento previo. Según lo que escribe, ella vive con sus padres, con los que no tiene muy buena relación y tampoco una comunicación fluida. Así observamos que ellos intentan hablar y accionar por ella sin su consentimiento y conocimiento previo. A su vez, es importante destacar que ella también vive con su hijo que tiene diagnóstico de autismo, a quien cría prácticamente sola debido a la ausencia del padre. En esta línea nos interesa dejar plasmados algunos aspectos para reescribir la situación. Eso, como que no reescribimos la situación, sino que como fuimos planteando algunos aspectos que utilizaríamos nosotras desde nuestro lugar. Pusimos, bueno, ahí aclaramos eso, vale aclarar que, bueno, así posicionándonos desde una perspectiva de derecho, teniendo en cuenta la complejidad de las problemáticas, es importante no dar por hecho algunas cuestiones, como cuando se menciona que la angustia de Paula denotaba situación de padecimiento, o si no, poder argumentar esa información que afirmamos, incorporando elementos que den cuenta y expresen qué quiero decir con eso que digo. A su vez, dejar plasmados los criterios que se tienen en cuenta para el cuidado de Paula y también de su hijo a la hora de evaluar su situación para la ampliación de diagnóstico del CUD. Hola, ¿cómo están? Soy Pía y voy a seguir leyendo de acá del teléfono con Cata. Bueno, la información que nos parece importante tener en cuenta para pensar posibles líneas de acción y realizar un diagnóstico de la situación son la relación con sus padres, con su hijo, el desarrollo de su cotidianidad, su realidad social, su vivienda, su contexto más próximo y los atravesamientos políticos, económicos, culturales y religiosos. También el diagnóstico de discapacidad por su vista, los informes médicos que afirman que transitan un padecimiento mental por el cual contaba con acompañamiento médico y psicoterapéutico. Bueno, a partir de esto nos surgieron preguntas, o sea, planteamos algunas preguntas. ¿Cuál es la relación con su círculo conviviente? ¿Cómo es la comunicación entre ellos? ¿Quiénes conforman su círculo social más próximo? ¿Qué vínculos y lazos sociales la rodean por fuera de su casa? ¿Cómo es la relación con su hijo? ¿Qué perspectiva tiene ella sobre su propia realidad? ¿Por qué su padre pidió la ampliación de diagnóstico en CUD sin su consentimiento? Bueno, a partir de esto, digamos, nos planteamos algunas posibles líneas de acción, como recabar información que sería indispensable para la realización de una entrevista con Paula para conocer más su historia y su trayectoria de vida, como también con sus padres para poder comprender el motivo de ese pedido, y el vínculo que mantienen, digamos, ella con sus padres. Después esas entrevistas serían por separado y después será una entrevista de los tres juntos, es decir, su padre, su madre y Paula, para dialogar e intercambiar ideas e intereses y desde allí tomar una decisión que tenga en cuenta todas las voces, todas las perspectivas. Además, con el objetivo de trabajar indisciplinariamente para obtener más información y poder entender la situación desde su complejidad e integralidad, es necesario que a partir de estos informes médicos que acercaron los padres, poder solicitar una intervención a un equipo de salud mental que analice la situación y nos brinde información
al respecto. Bueno, después en torno a las otras preguntas, esto de por ahí ya pensándonos como futuras profesionales, bueno, principalmente vamos a tener en cuenta ese pedido de ampliación del diagnóstico, que no lo hizo Paula, sino su padre, sin avisarle a ella, sin consultarle o sin su consentimiento. Entonces consultaríamos con esa persona que lo pidió, que en este caso es su padre, bueno, consultarle cuál es el motivo, qué relación o vínculo y comunicación mantiene con Paula, por qué hace el pedido, desde qué lugar. Bueno, a partir de ahí, poder citar a Paula, explicándole los motivos del encuentro, para que, bueno, que vaya sabiendo cuál es el motivo de la entrevista. Bueno, y para poder recabar la información sobre este pedido, qué piensa de la ampliación, si sabía o no, por qué la pidió otra persona. Bueno, y a su vez conocer sobre aspectos de su vida cotidiana, su contexto familiar, social, económico. Bueno, por ahí a partir de esos encuentros y de la información obtenida, sus vínculos, su situación particular, sus deseos, sus inquietudes, realizar una reconstrucción de la situación, y bueno, a partir de ahí poder ver si se observa un conflicto familiar o de comunicación, que es importante volver a realizar una entrevista con ella y sus padres para poder dialogar sobre esos aspectos que hacen en la situación problemática planteada, con el objetivo de poder resolver en conjunto y poder tomar la decisión, bueno, entre todos, como mencionábamos anteriormente, para escuchar todas las voces, tener en cuenta todos los aspectos. Bueno, además teniendo en cuenta los informes médicos, es necesario poder intervenir en conjunto con otros profesionales de la salud, como, bueno, un psicólogo, psiquiatra, para evaluar su situación, y a partir de ahí poder escribir un informe que sirva como fuente de información a la hora de tomar la decisión, teniendo como horizonte el cuidado integral de ella y también el de su hijo. Bueno, destacamos que consideramos de gran importancia la herramienta de la escritura a la hora de pensar en los procesos de intervención profesional, para registrar la situación con el objetivo de dejar explícito qué se ha hecho, cómo se ha hecho, desde qué lugar, cómo lo hicimos, por qué. Y después, en base, bueno, a la consigna 6, por ahí queríamos dejar primero unos aportes de los autores que fuimos tomando en relación bueno, a la práctica como objeto de análisis. Y bueno, y dejamos algunas preguntas en torno a eso, en relación a la situación y por ahí también en relación más a la intervención en general. Por ejemplo, ¿qué se piensa cuando se trabaja sobre situaciones problemáticas como esta? ¿Desde qué perspectiva nos posicionamos para intervenir? ¿Cómo conciben la decisión del padre? ¿Qué harían ante esta situación? ¿Sobre qué noción de cuidado se piensa y se trabaja? Si estamos teniendo en cuenta todas las perspectivas, si tenemos en cuenta el contexto, las trayectorias de vida, los vínculos, los lazos sociales y los entornos más próximos. Bueno, teniendo en cuenta que estas herramientas pueden ser útiles para analizar nuestra práctica de intervención profesional, pensando también en espacios de cuidado para nosotros como profesionales, y también para los sujetos con los que trabajamos, y las organizaciones institucionales en las que trabajamos. Bueno, eso es todo. Buenísimo, chicas. Hola, no sé si se me escucha. Nosotros también tenemos el mismo caso. Bueno, Gabriela. Ahora presento. Dale, buenísimo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Inés, ¿qué tal? Bueno, voy a comenzar. Bueno, a nosotros también nos tocó la situación número 3 y a partir del mismo,
pudimos ver que tiene como objetivo responder a la demanda que se resume en la ampliación de diagnóstico en el Certificado Único de Discapacidad, para lo que se solicita intervención del Instituto Provincial de Discapacidad. Como dijeron las gurisas en la exposición anterior, reconocemos que en el caso emergen actores del entorno familiar conviviente de Paula, como el papá, su mamá, su hermano menor y su hijo Patricio. También aparece su expareja y padre de su hijo, con quien tiene una relación casi nula. En cuanto a las instituciones, identificamos el IPRODI y un equipo que se desconoce a quién representa, como así también se nombra un médico omitiendo su rol en la situación. También consideramos importante que uno de los datos que allí se expresan es que Paula cuenta con ingresos propios de la pensión por invalidez laboral y una asignación universal por hijo con discapacidad. A su vez, realiza trabajos de manera informal. Lo que es importante para el análisis de la situación, teniendo en cuenta los objetivos que se plantean en un primer momento, ya que la dimensión económica de su vida cotidiana adquiere relevancia si se tratase de pagar un medicamento. Por otro lado, identificamos en la narrativa prácticas tutelares de los mapadres de Paula hacia Paula. Estas prácticas dan cuenta de que se piensa a Paula como una persona que no puede responsabilizarse de la vida de su hijo o tomar decisiones autónomamente. Sin embargo, en el relato identificado en la entrevista, Paula expresa sus responsabilidades en torno a su vida y a la de su hijo. Así también observamos una faltante de datos en el informe de la situación, los cuales consideramos claves para una mejor comprensión de quienes acceden al mismo, como es la fecha en la que se realizó el informe, quiénes fueron los que realizaron el registro de dicha situación, desde qué institución se llevó a cabo la intervención, a qué se refiere específicamente con padecimiento psíquico, así como tampoco se especifica la medicación que necesitaría Paula. Tampoco se especifica la obra social a la que pertenece, y este dato sería clave para evaluar si es necesario un CUD para acceder a la medicación o si la obra social mediante algún programa específico lo cubriría. Perdón. Creemos que es interesante pensar sobre qué implica la emisión del CUD por un padecimiento psíquico, qué significa en la vida de Paula, entendiendo que es un dispositivo que opera subjetivando a las personas, cómo impactaría en su subjetividad, qué otras posibilidades existen para garantizar la cobertura de la medicación sin la emisión del CUD y por qué lo demandan los padres de Paula y no Paula. En la intervención queda demostrado que la voz de Paula era la voz que faltaba poner en juego para construir intervenciones basadas en una dimensión ética política indispensable. Bueno, en la siguiente consigna, en la descripción del caso, da a conocer la solicitud de una extensión del CUD que pertenece a Paula, pero sin embargo dicha solicitud fue realizada por su padre, quien nunca informó a la usuaria, lo que consecuentemente llevó a que Paula se presentase a la entrevista sin conocer de lo que consistiría ni el del objetivo de la misma, lo que da lugar a que la usuaria comparta situaciones previas en las que también se había ejercido una violencia simbólica ante las decisiones y expresando el no estar de acuerdo con dicha extensión. En ese sentido, podemos reconocer un vínculo de poder desigual entre los mapadres y Paula, en el cual esta última es inferiorizada de la mano de su discapacidad visual y de su padecimiento psíquico. Pensando en reescribir la situación, consideramos de suma importancia agregar los datos claves que detallamos en el punto 1.
Bueno, ahí sigo leyendo yo. Bueno, nos pareció pertinente realizar la consigna 3, 4 y 5 en conjunto. De este modo, consideramos que la información necesaria a recabar son los datos personales de Paula, el grupo conviviente, los vínculos y redes de apoyo, el equipo que está trabajando en su padecimiento de salud mental, los espacios institucionales que habita Paula, sus niveles instructivos, algún tipo de contacto, su situación habitacional. Además, nos parece pertinente consultar sobre si el padre de Patricio le pasa la cuota alimentaria. Todo esto con el objetivo de, una vez contar con esta información, generar asesoramiento desde allí. En primer lugar, construir una relación con Paula desde una primera escucha que permita conocer cuáles son sus puntos de vista respecto de su proceso de salud o enfermedad. A su vez, ofrecer un espacio de contención, acompañamiento y asesoramiento respecto de lo que ella necesite y o quiera. En este sentido, propondríamos un próximo encuentro con Paula, como manifestamos anteriormente, donde se pueda dar lugar a la voz de la usuaria, que nos permitan conocer, por ejemplo, si está de acuerdo con tomar una medicación y en el caso de que sí, buscaríamos un medio para poder garantizar. Como así también conocer sobre sus relaciones intrafamiliares, ya que se identifican conflictos. Así también consideramos que puede pensarse una reunión con el equipo que está trabajando su padecimiento para evaluar cuál es el proceso más pertinente e incluso pensar un trabajo e intervención en conjunto. Con respecto a la obtención de la medicación, se puede pensar en la búsqueda e inclusión de algún plan o programa, provincial o nacional, para cubrir dicha medicación, garantizando así el acceso a la misma. Después pensábamos en cuál es la necesidad o la problemática que exige ser priorizada en este caso. Estoy pensando en las diversas aristas que fue presentando la demanda, la cual llega por medio de la solicitud del padre, pero desde allí se dieron a conocer otras problemáticas que se presentan en la vida cotidiana de Paula, y con ello la importancia de mirar, de problematizar, de ir más allá de lo que se observa a primera vista y de contextualizar. Y en esta línea, suponiendo que este espacio de trabajo grupal está compuesto por diferentes y diversos profesionales, se puede pensar qué sería pertinente o qué tienen para aportar o acompañar en la situación. Así se podría complementar y ampliar la mirada y desde allí pensar estrategias de intervención. Además, consideramos que es necesario generar un espacio de acompañamiento para Paula, como así también entre los mismos profesionales, es decir, un espacio que se encuentre fundado en prácticas de cuidado que tengan como objetivo un apoyo entre colegas. Eso también lo habían propuesto las compas anteriores, así que coincidimos en eso. No sé si se cortó la conexión o era hasta ahí, chicas. Era hasta ahí. Ah, buenísimo. Ustedes habían unificado las consignas 3, 4, 5. Sí, pusimos esas todas juntas. Buenísimo. Por ahí lo que charlábamos, que no sé, me parece interesante compartirlo, es que sentíamos que era medio como escueto, así medio corto todo nuestro desarrollo en comparación de las otras situaciones. Pero claro, o sea, como cada situación que se presenta es como un mundo aparte básicamente porque como que no teníamos datos, no teníamos como que era súper conciso todo y desde ahí nuestras posibles intervenciones también eran bastante concisas, digamos, o sea, comparándonos con los otros grupos en las otras situaciones. No sé si se me entiende. Igual, Gabriela, a ver, no la extensión necesariamente, o sea, no que sea más extenso significa nada, o sea, o significa que sea... No me refiero tipo al extenso de escritura y eso, sino me refiero a esto de poder, o sea, planificar intervenciones, o sea, pensar diversas intervenciones, a eso me refiero, como que sentía que nos faltaban datos para poder, o sea, como que quedábamos en esto, en una primera escucha y como que nos faltaban datos, no sé si se entiende. A eso me refiero. Igual, hicieron una interpretación recontra aguda de todos los elementos que fueron apareciendo a lo largo de la situación.
eso también es intervención, chicas, ¿sí? Me parece como importante destacar el poder hacer una lectura fundada, aguda, que permita saber desde dónde posicionarnos primero, para después quizá pensar estrategias más bien desde lo concreto, desde lo operativo, instrumental, me parece que es sumamente importante. Y creo que lo lograron como más que satisfactoriamente, que hicieron un análisis Claro, real. sí, yo pensaba en esto de que, o sea, de que son claros ejemplos, digamos, de que no hay una única forma, o sea, de que las intervenciones no son lineales, en esto de como que es todo artesanal la intervención del trabajo social, como en ese sentido lo pensaba. Tal cual. No, está perfecto. A mí me parece que también forma parte de la intervención decir, bueno, tengo estos datos y requiero otros. ¿Cuáles son esos otros? Y uno entonces dirige su intervención a ver cómo puede llegar a profundizar algunos aspectos que en ese primer encuentro, muchas veces en los espacios de los servicios sociales, uno tiene un primer encuentro con algún usuario, alguna persona, y apenas tiene un pantallazo mínimo de la situación y es ahí donde empieza uno un proceso de mayor profundización. Y en función de eso dice, bueno, quizás no me interesan tales aspectos porque no tienen mucha centralidad con la situación que se está planteando y que aparece como prioritaria, y entonces dirijo la artillería de conocimiento y de todo a ese determinado aspecto y dejo otros, y después quizás esos otros son los que requieran ser profundizados. ¿Se entiende un poquito? Porque a veces uno cree que en el ABC de la profundización de la situación social uno tiene que conocer vivienda, lo que a veces está como un ordenamiento para hacer los informes sociales. Pero bueno, a veces uno llega a determinada información luego de un proceso, digamos. ¿Por qué? Y porque la problemática que se me presenta emerge, qué sé yo, lo vincular, y dejo de lado otra situación que quizás la tomo para más adelante. No sé si llega a entenderse lo que quiero decir. Yo de la cuestión, pero no me acuerdo si era este grupo o el anterior, había, planteaban y caracterizaban a ese vínculo, planteaban un cierto registro tutelar, pero más que nada afincado en la idea de la inferioridad de Paula, que se la colocaba en ese lugar. Y entonces planteaban por ahí, encuentro con Paula por un lado para profundizar, encuentro con los padres para profundizar, y después una entrevista conjunta. No, y me quedaba, pero todo depende, por eso no hay recetas, no hay modo, es una construcción que el mismo proceso va indicando la pertinencia o no de hacer esa entrevista conjunta, porque a veces son las ideas nuestras acerca de familia las que están operando, y quizás una entrevista conjunta puede ser contraproducente, hablando con el equipo interdisciplinario y qué sé yo, porque frente a una situación de subordinación, ¿no? Quizás es someter a la chica a Paula, digamos, a que no pueda expresar una sola palabra porque tiene ahí, digamos, a los referentes de lo que ustedes denominan esa violencia simbólica. Lo dejo como para seguir preguntando, porque uno a veces tiende a que la cosa vaya por el lado del consenso, todo eso, y quizás resulta contraproducente, pero por ahí la que sabe más de esto es la EUG. Sí, no, en realidad en situaciones de violencia no hay mediación posible, ¿no? Eso es así como una cuestión básica de las situaciones de violencia. No se media ahí. Pero sí, me parece como muy interesante el aporte de Carmen, lo que aporta a la situación. Primero, igual quizá habría que indagar un poco más y tener un poco más de elementos como para saber si es que se puede hablar de violencia, ¿no? Porque tampoco está así nombrada la situación. Pero eso es como
opinión, percepción personal. Sí, son todo ese conjunto de disparadores que una situación que a simple vista, o sea, yo un poco recordaba de otros años, Eugenia, Ivonne, los ejercicios que hemos hecho, y parece que los dilemas eran como mucho más así contundentes. Hemos trabajado el caso de incesto, esas cuestiones donde es blanco-negro, pero estas situaciones, que son las que cotidianamente se van presentando, parecieran que son a simple vista sencillas, y en realidad cuando uno abre, empiezan a aparecer un conjunto de elementos, de aristas, a medida que más se pregunta, qué sé yo escuchaba entre las preguntas, pero ¿cuáles son las razones por las que se pide ampliación del CUT? ¿Qué es lo que te lleva? ¿Qué tipo de beneficio? ¿Qué es lo que hay detrás de esto que a simple vista no aparece? ¿Por qué si es algo sencillo, no sé cómo decir, sin demasiados cuestionamientos, la que lo desconoce es la propia involucrada en el proceso? ¿Hay alguna razón para eso? O sea, cosas que en la descripción te van apareciendo y que, digamos, está bueno que aparezcan como interrogantes, porque es el modo de ir allanando y conociendo, esa trama vincular que siempre tiene claroscuros, que tiene malentendidos, que tiene cosas no dichas, que tiene cosas no resueltas, y donde a veces nosotros vamos con una idea de familia armoniosa, de esto, lo otro, y nos topamos con estas cuestiones que nos hacen revisar hasta la propia idea nuestra de familia, que es la que llevamos, ¿no? Sí, yo una cosa que sí me queda como dando vueltas es, bueno, ver si se entiende como la intencionalidad del ejercicio del dispositivo planteado, ¿no? A ver, justamente esto que se da acá, de por ahí plantear una situación, desmenuzarla, que haya distintos aportes. Cuando uno pasa por un ejercicio de análisis de la práctica y pone en tela, digamos, una situación o la sensación en relación a una situación, los propios prejuicios, las propias ideas, lo que uno contempla como posibilidades en relación a la intervención, y otros aportan, siempre como que se va abriendo, si se quiere, como el caleidoscopio así de miradas en relación a la situación, ¿no? Van apareciendo como los matices, los claroscuros, lo que uno no ve lo vio el otro, estas cuestiones, digamos, por las cuales, bueno, ya lo decíamos el otro día, siempre es importante que, no es que es importante, es condición sine qua non para participar de un ejercicio de análisis de la práctica, que quien conduce el proceso sea un tercero, ¿no? Que haya una terceridad ahí. Pero me parece importante esto, escuchar si de parte de ustedes, qué percepciones tuvieron, si sirvió el ejercicio pensando en esos términos, si pudieron como hacer un anclaje en la importancia de pensar de forma colectiva las situaciones, con qué se quedaron, qué les pareció como quizá que siguen sin entender, o que no cerró, que no se terminó de comprender de cómo estaba planteada la propuesta. Eso me interesaría escuchar. Ahí decíamos nosotras que nos parecía que sí había servido, por lo menos porque se dio esa discusión que para nosotras fue importante y que nos llevó a ese estado de debatir ahí un poco, bueno, el para qué de la intervención y todos los supuestos que había. Creemos que por eso es como un indicador de que era útil la consigna precisamente para generar eso. Así que sí, de nuestra parte, lo que hablamos con Nati, sí, consideramos que estuvo buena hacerlo en la instancia, y sobre todo de que sea colectivo y debatir, que bueno, por ahí en los espacios de práctica donde estamos ya venimos con un ejercicio por ahí de ver algunos debates profesionales, pero bueno, ahora entre compañeras y también ver las distintas posturas entre compañeras estuvo bueno, digamos, y poder construir algo colectivo es una instancia, un ejercicio que por ahí en las prácticas lo vemos de afuera,
y de a poco nos vamos metiendo, y en este caso fuimos como más protagonistas y estuvo bueno también ahí como ver cómo hacerlo, como ensayarlo, digamos. Sí, tal cual yo pensaba eso también en el sentido de que de las prácticas, que estamos todo el tiempo con estas demandas, o por ejemplo nosotras estamos en el DOMAC con Ine y con Cata, y estamos, bueno, no sé, atendiendo demandas espontáneas, estamos haciendo un relevamiento ahora para el área de discapacidad justo, y como que mucha info así, intervenciones que vemos, que bueno, ahora como que teníamos que explayarla nosotras, digamos, entonces eso estuvo como bueno también. Ujú. Buenísimo. Sí, no, yo una sola cosita, como decía Eugenia, por ahí, con la práctica de la supervisión era más difícil esto, porque es alguien que toma distancia y mira este proceso. Pero me parece que algunos elementos de lo que CARS va dando en la clínica, de los principios estructuradores de la clínica, me parece que ustedes lo fueron haciendo en el sentido de desmenuzar ese caso, y yo creo que ya hoy, al caso si lo tienen ustedes que relatar, ya lo relatan distinto, porque hicieron un proceso de desciframiento de cosas que en esa primera versión escrita de desarrollo del caso no estaban, y se dieron toda una estrategia, me parece, para ir descifrando, apelando a conocimiento teórico para poder iluminar un poco más aquello que se nos presentaba ahí como medio escurridizo. Así que me parece que en ese sentido estuvo rico, estuvo bueno, ¿no? Sí, quizá no, bueno, tampoco era la intención de que responda estrictamente a uno de los dispositivos, ¿no? Sino como a hacer el ejercicio, quizás si podríamos pensar en dispositivos estaría como más cercano a un Ateneo que otra cosa, pero sí de pensar en dispositivos de esto, de reconstruir una situación, de pensar como esto, la meta reflexión, pensar por encima de la propia reflexión de la intervención, ¿no? Che, la veo a Griselda y me parece que Griselda también tenía este caso. Me parece que no, ya. Sí, sí, sí. A ver, no me acuerdo, la verdad. Pero no sé si está conectada o no, por eso. Buenas, ¿me escuchan? Sí, ¿qué tal? Sí, 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 yo también tenía este caso, iba a hacer algunas agregaciones, digamos, porque prácticamente los dos casos que vine escuchando también. Quería más que nada agregar, por ejemplo, conceptos, no sé, voy a probar presentar el trabajo. Griselda, estabas con alguien, ¿no es cierto? Y yo había pasado, digamos, al mail con Tamara, pero no, la verdad que no lo pudimos hacer en grupo. Por eso lo hice sola. Tamara Aranguis. Sí. Voy a probar presentar porque estoy desde el celular. Bueno.
Por ahora no vemos nada todavía. Ah, ahí está presentando. Ahí se ve. Sí. Bueno, yo hacía una introducción y bueno, también había identificado como actores a Paula, Patricia su hijo, padre y madre, y bueno, después el equipo de IPRODI y el médico psiquiatra de Paula. Yo las preguntas, por ejemplo, que formulé con respecto a qué significa el documento, este documento, digamos, el CUT, para la persona con discapacidad, que sería en este caso Paula, qué posibilidades ofrece y qué trámites implica su gestión, y a qué tipo de política responde este tipo de certificado, digamos, como qué alcances tiene. Y también me interesaba, había planteado indagar sobre, digamos, la relación del niño con su padre y la relación de Paula con el padre, particularmente porque, digamos, en el planteo de la situación se relataba, digamos, que había una relación conflictiva o tensa, y que Paula particularmente lo expresaba así. También indagar sobre la relación con su madre y su hermano, y cómo entienden, digamos, la situación de discapacidad de Paula por parte de los padres, digamos. Cómo ven también a Paula como madre, y qué posibilidades también piensan con respecto a la independencia de Paula, considerando que ella es una persona mayor y digamos, también con respecto bueno, yo lo planteé con estos conceptos de medicalización y patologización, digamos, en ciertas situaciones de esta situación particular de Paula. Bueno, no sé si quieren que lea como la reelaboración que hice yo, digamos, de la situación. Sí, si querés leer, lees. Si preferís comentar qué cosas fuiste modificando, cómo te quede más cómodo. Sí, más que nada, bueno, la leo. Paula es una persona adulta de 37 años de edad, se encuentra en situación de discapacidad visual, producto de una enfermedad congénita, la cual se va agravando con el transcurrir del tiempo, provocando disminución visual. Posee CUT emitido en el año 2013, nacida en la ciudad de Paraná, tiene un hijo de 12 años llamado Patricio con diagnóstico TEA, el cual tiene casi nula relación con su padre, con el cual Paula no conforma pareja en la actualidad. Paula no posee la tutela de su hijo, ya que manifiesta que su padre, bueno, yo pongo la engañó porque es como que es lo que manifiesta la situación para la obtención, digamos, para la firma, digamos, del consentimiento de la tutela de su hijo, que pase a cargo de los padres, haciéndole firmar un papel del cual ella no tenía conocimiento, para de esta forma obtener la tutela de Patricia a su cargo. Me parece importante también indagar en ese sentido, qué finalidad tuvo esto, digamos, esta acción, y por eso también planteaba poder indagar más sobre la representación de los padres que tienen sobre Paula como madre. Bueno, después hago una alusión al sustento económico con el que cuenta Paula a ese momento, digamos, y también me interesaba indagar sobre, digamos, qué expectativas
tiene Paula sobre qué proyectos de vida y si ella considera que, digamos, este recurso económico puede llegar a cubrir, digamos, más que nada las demandas que le implica digamos, la situación del hijo en su tratamiento. Y bueno, sí, más que nada eso. Y que, bueno, en la reelaboración, digamos, no se dio lugar a la ampliación del cupo. Y eso. Indagar sobre las actividades que desarrolla en la vida cotidiana, qué le gusta hacer a Paula, porque es como que ya sea en su tiempo, digamos, de recreación, y porque veo que se hace mucho hincapié porque data la información de la situación, en que haces, digamos, actividades laborales cuando tiene oportunidad y muy poco de lo que pueda llegar a datar, digamos, de su relación con su hijo. Y digamos, también en relación a que si tiene relación, Paula, o alguna inserción en organizaciones, digamos, institucionales que le interese, digamos, que pueda ser de no sé, diferentes cosas, y también me interesaba, digamos, indagar sobre la escolaridad de su hijo. Y lo había pensado en formato de una entrevista semiestructurada. Lo que decíamos la otra vez, no sé si te acordás, que las entrevistas semiestructuradas son, o sea, en realidad ese tipo de entrevistas son como más de formato de investigación más que de intervención. No sé si estabas la semana pasada, pero las entrevistas en general en clave de intervención no suelen estar, o sea, no suelen tener como las preguntas previamente escritas, ¿sí? Suelen Claro, tener como un carácter más descontracturado. Sí, claro, lo había pensado en el sentido de, digamos, no una entrevista en el, digamos, institucional, en el IPRODI, de acuerdo a que, según la situación, digamos, si no podía ser, qué sé yo, fuera de alguna institución, era como que, por lo que databa la situación, a ella le implicaba, por ejemplo, asistir al IPRODI, lo relacionaba con hacer algún trámite administrativo. Y en este sentido yo planteaba la entrevista como algo más para conocer sobre la vida de ella, sobre la vida cotidiana y sus intereses. Claro. Y a partir de ahí poder, digamos, sí trabajar sobre el conocimiento y acompañamiento sobre algunos derechos para ello. Está bien. No, un poco nosotros hacemos esta salvedad de distinguir la entrevista semiestructurada de la entrevista que desarrollan los procesos de intervención, porque la idea de la entrevista semiestructurada, que es donde están pautadas algunas orientaciones, es a los fines de poder ser replicada con distintas unidades de análisis y que se respete esa misma orientación de manera tal de tener criterios similares con las distintas unidades de análisis. Pero en las intervenciones como que uno va desarrollando la entrevista y ordenándola en la misma conversación, digamos, por más que uno de antemano ya se plantea algunos objetivos que quizás tienen que ver más con conocer, qué sé yo, bueno, cuáles son, decía recién, lo vincular, porque quizás, bueno, lo económico no estaría presentando problemas en esta situación o qué sé yo, otros aspectos no tendrían la prioridad que tiene
poner la mira y hacer foco en un determinado ángulo, digamos. Entonces, eso uno en la entrevista lo va trabajando a medida que va conversando con ese otro, digamos. En el caso de la investigación, uno tiene que respetar un mismo instrumento con las distintas unidades de análisis. Por eso se llaman semiestructuradas las de los procesos investigativos. Pero muy, muy, muy interesantes las cosas que van saliendo, ¿no? Y evidentemente... ¿Había quedado alguna cosa más por comentar? No, eso puntual y me gustaría, o sea, me interesa también poder profundizar en esto, en el debate de la medicalización y patologización, digamos, que era como que por parte de los padres se buscaba una ampliación en el CUT, pero además era como que hacían referencia a su tratamiento psiquiátrico o psicológico y que le cubriera la medicación. Y digamos en qué sentido y esas cuestiones, o sea, cómo se miran estas cuestiones. ¿Cómo en qué sentido? Claro, o sea, a ver, cuando la situación, digamos, data de que Paula sufría padecimiento, a mí también me surge la duda de a qué se refería ese padecimiento. O entonces, si era con respecto a eso, que se buscaba la medicalización por parte de los padres, o en qué sentido, digamos. En realidad, esto del padecimiento psíquico es como una forma de nombrar a quienes recurren a servicios de salud mental, ¿no es cierto? A ver, en general, las situaciones de salud mental hay como toda una corriente que habla de padecimiento psíquico. Es como la noción que es bastante brasilero, en realidad, el de dolencia, que lo trabaja mucho Paula Amarante, viene como por ese lado, de esa corriente teórica, digamos, del abordaje del padecimiento psíquico. Es como un modo de nombrar las situaciones de salud mental, digamos. ¿Se entiende? Sí, me parece que intenta sajarse del criterio rígido de ponerle un nombre de enfermedad, digamos. Un diagnóstico de una enfermedad, exacto, eso es. Y lo de la medicalización que vos decís, que comparto, sí, que me parece que eso por ahí no estaba tan claro, pero lo que pasa es que también, ¿qué es lo que pasa? Uno se mete como con situaciones a ver, quien escribe este tipo de situaciones que venimos leyendo es alguien que está inmiscuido así en el cotidiano, en ese tipo de situaciones, en ese tipo de lenguaje, en el universo, si se quiere, y en el tema que aborda. Acá, quizá, no sé si quedó tan claro que lo que tiene que ver con el acceso a la medicación y a las prestaciones, vaya tranquila nomás, todas las obras sociales, todas piden el certificado de discapacidad para el acceso, para la cobertura del 100% de los tratamientos. Si no cubre, quizá cubre como enfermedad crónica, medicaciones o prestaciones vinculadas a cierto padecimiento, pero en un porcentaje. Ese porcentaje, no sé, dependiendo de cómo se encuadre, ¿no? Porque tienen leyes las obras sociales, en realidad no las obras sociales. Hay leyes nacionales, está la ley de enfermedades crónicas, la ley de, no sé, enfermedades poco frecuentes, la ley nacional de discapacidad, que son las que van regulando y obligando a las obras sociales a prestar cierto tipo de cobertura, ¿no? Por ahí, como enfermedad crónica, hay, no sé, si yo voy presentando como que un carnet de enfermedad crónica, un carnet, planillas, dependiendo de la obra social, y me cubre, pero capaz que el 70%, o el 50%, dependiendo de cómo se encuadre, ¿no? Ese porcentaje que queda, a veces es de un monto muy alto, o sea, ese 30% es un montón de plata a veces, es inaccesible muchas veces.
Con el certificado de discapacidad lo que pasa, la disputa eterna es esa, que el certificado garantiza la cobertura del 100% de los tratamientos y prestaciones, pero vinculado a los diagnósticos puestos en el CUT, ¿no? ¿Se entiende la intención de ampliación de diagnóstico en ese caso? Sí, yo lo entendí en ese sentido, sí, pero yo planteaba en esto de, por ejemplo, en un trabajo interdisciplinario también poder concordar en ciertos conceptos que se utilizan y por eso hacía referencia a la medicalización, digamos, no como patologización de la discapacidad, en ese sentido, digamos. Sí, totalmente. Es que pasa que la discapacidad asociada a una mirada biomédica, digamos, es totalmente patologizante y medicalizante, sí, sin dudas. Claro, por eso decía también en un trabajo interdisciplinario llegar a acuerdos, digamos, en cómo se nombra y se denominan, digamos, en el momento de intervención. Totalmente. Bueno, chiques, ¿algún otro aporte? ¿Alguna observación, apreciación del ejercicio en general, del tema, de lo trabajado? Bueno, si no les parece que vayamos cerrando, el martes que viene sería 21 de septiembre, es su día, así que es feriado en la facu. El Día del Estudiante. Seguro les mandamos algún mensajito deseándoles que lo pasen lindo, que lo disfruten. Pero bueno, no nos vamos a encontrar y tampoco dejaríamos hoja de ruta. En todo caso, para el martes siguiente nos contacta, no me acuerdo ya cuándo es la mesa. Pero para el martes siguiente le estaríamos mandando mensaje avisándoles si nos encontramos o si dejamos hoja de ruta. ¿Sí? Bueno. Buenísimo, profe. Gracias. No, por favor. Ha sido un gusto. Realmente los aportes, los trabajos han sido sumamente enriquecedores. Para nosotros ha sido un gusto leerlos. Y después les vamos a mandar devoluciones por escrito, seguramente. Seguramente no. Después les vamos a mandar devoluciones por escrito. Pero más cerca del fin de semana. Bueno, chiques, les mando un beso muy grande. Que tengan linda semana. Adiós. Chao, chao.